estar. Ahí está. Perfecto. Ahora sí. Bien, yo les voy a empezar a mandar el formato así de las tareas, ¿no? Recordándoles que solamente copien en el cuaderno o en la carpeta lo que está resaltado en amarillo. Entonces, por ejemplo, acá lo que está resaltado en amarillo es el título. La consigna no la resalté toda, con que pongan punto 1, hay que leer, ya está. Ahora, no se van a copiar todo el texto de Sarmiento. Porque, ojo, están los que pueden imprimir, porque aprovechan y le imprimen las fotocopias, las tareas a los hijos por el colegio y aprovechan a veces y mandan a imprimir sus cosas. Pero no hay necesidad de ponerse en gasto. Por eso les resalto lo que sí o sí tiene que estar copiado, las consignas. Bueno, el punto 1 dice, lee la siguiente información, ¿sí? Bueno, esta siguiente información tiene que ver con este señor que está acá. ¿Quién es este señor? Manuel Domingo, algo así. Sarmiento. Sarmiento. Bien, dijo mezclado el nombre, es Domingo Faustino Sarmiento. Sarmiento. Entonces acá la información, se las voy a leer que es corta, dice así: Domingo Faustino Sarmiento fue docente, escritor, periodista, militar, gobernador y hasta presidente de la nación entre 1868 y 1874. Su objetivo fue lograr el progreso científico y cultural de la Argentina a través de la educación, pues la consideraba, ¿sí?, el pilar fundamental de cualquier país. Nació en la provincia de San Juan el 15 de febrero de 1811. Desde muy chico demostró, ¿sí?, interés por la cultura y la escritura. Se desempeñó como maestro con apenas 15 años. 15 años tenía, ¿sí? Hola, Antonia, estamos con la clase de Sarmiento. Ahora después hablamos bien, que justo estoy leyendo. Y cuando estuvo a cargo de la gobernación de su provincia natal, creó innumerables bibliotecas, facultades y universidades, ¿sí? Promovió la escuela obligatoria, gratuita y laica y se preocupó por la formación de los docentes. Falleció el 11 de septiembre de 1888. ¡Hola, Antonia! ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Hola, Mari. Hola, Antonia. Pueden pelearse un ratito si quieren, las dejo. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Te peleo. No quiero pelear. Ay, me muero. Hola, Sarita. Aprovechen. Hola, Antonia. ¿Cómo estás, hija? Bien. ¡Qué lindo! ¿Quién más está? ¿Viste? Yo sola y Sara. Ah, Así y yo. que tenés para pelear a las dos. No, pero te peleo a vos porque a Sarita la veo más. Ah, bueno. Tendría que ser al revés. Justamente me fui el domingo a un cachito a su casa para pelear y no estaba, se escondió. No. ¿Cómo que No. se fue a la casa para pelear? Me Vine a muero. comprarme el helado y el jabón, pues, señor. Sí. No, me muero, me muero. Les voy a sacar una foto, sonrían. Sonrían. Bueno. Ahí estamos para la directora. Muy Yo bien. quiero helado, Antonia. ¿Qué? Yo quiero helado. Ay, yo también quiero. No me dejen afuera. Helado. Encima es riquísima la... Yo veo en el estado que un tacho de eso, uno de esos quiero el tacho. Yo con el tacho me lleno, pero un poquitito no, ¿eh? Es riquísimo. A mí me gusta el helado dulce de leche. Ay, con granizado. A mí el banana split. Ay, Banana también. split, algo así. Bueno, eso era que me fui a buscar yo. Oh. Ah, mire. Sí, ese Tenía un vino. antojo ahí, Sara. Y vino O sea, a mis buscar. hijas. Mira, no, mis hijas, me dice, anda a comprar de Antonia, me dice. Y entonces me fui.
Me encantó. Mire de dónde vine a comprar, de aquella punta se vine a comprarme a mí. Y, pero usted no es cualquier vendedora, ¿eh? Usted no es cualquier vendedora, Antonia. Se Sí, moviliza sí. la Más o gente. menos ¿Eh? 10 cuadras acá de mi casa. Bueno, igual hay que hacerse las 10 cuadritas para un helado. Le llega derretido, se lo come en el camino. No, Y pero sí, pero igual me fui con la bici yo. Sí, pero está en un segundo. 10 cuadras no es nada. Y no, con la bici en mano. Está en 5 minutos. Así que Sí. mire que viene. Mírenla a las chicas, qué lindo verlas. Me pongo contenta que se ven, que se pueden ver. Hoy le decía eso a María, que estoy a contenta Mari, que se pudo ¿hace cuánto incorporar. que no la veía Mari? Sí, está mejor, María. Está como más Sí. actitud ahora. Así que Sí. puede aguantarse las peleas. Bueno. Sí, me puedes pelear, Antonia, dale, vamos. ¿Cómo se extraña, eh? Sí. Yo le decía Te a dije, Marisol, hoy estuve hablando con Sara y le dije, voy a entrar para verle a las compañeras que le extraño. Digo. y era hora, y a la maestra ¿También, también. señor? También, Bueno, señor. menos mal. Gracias por la parte que me toca también, a todos. Perdón. No, le decía hoy a Marisol y a María Ah, que cómo extrañé mi día del maestro. ¿En qué sí, sentido? no. ¿En qué No puedo sentido? comer la chipa, Claro, el mate, hacíamos la merienda. mate. Era el cumpleaños de 15 de la seño, parecía, le decía yo. Era como un casamiento, una cosa, porque ¿cómo no parábamos de comer? Era De terrible. todo, ¿no? No, me muero. Aparte, poder estar también compartiendo con la directora, con cada uno de ustedes, Sí. en un contexto más distendido, en el colegio, ese rato para nosotros, como tantas veces, más allá del Día del Maestro ya me refiero, ¿no? De esa dinámica de compartir, no solo el En aprender, el living. sino ese intercambio, ¿no? Se extraña un montón. Pero esta tecnología llegó para quedarse y aunque volvamos en algún momento a esta normalidad más o menos, se va a incorporar mucho el uso de las tecnologías en la educación, que en realidad es Sí. hora de que todos estemos un poquito más conectados en este sentido, porque es lo que se sigue viniendo para el futuro. La tecnología full, entonces Hola, tenemos que de a Marisol. poquito ir aprendiendo. Sí. Yo les digo, no me imaginé nunca tener que estar dando clases virtuales. Nunca me lo imaginé. Y con mis alumnos de adultos lo mismo. Pues no es lo mismo presencial, ojo. Lo presencial no se compara con nada, porque uno está en el día a día, en el mano a mano y pregunta en el momento y tiene una mayor cantidad de tiempo para trabajar con su docente y con el grupo de compañeros. Lo ideal Sí. sería poder que todos pudieran estar conectados. Yo acá tengo la suerte de que ustedes tres tienen conexión, ¿no? A veces les puede costar, como a mí, que me pasó en lo que va del año, que 2 o 3 clases tuve que suspender porque no tenía internet, o no tenía luz, ¿no? Eso ya no podemos ir contra eso, pero ustedes tres tienen. Después Marisol también. Ramona tiene. Erika tiene, lo que pasa que está con problemas en la parte de la electricidad o del crédito, también se complica. Claudio también tiene. Dolly, que a veces se puede conectar, a veces no, pero parece que no, pero cada día fue sumando un poquito más. Roxana también tiene. Pero bueno, por ejemplo, Facundo no lo pude ver. Lo tuve que ir a ver a la casa, Lautaro lo mismo, ¿no es cierto? Es como que algunos tienen una mayor dificultad con el acceso. Te roban el celular y ¿cómo haces la tarea? ¿O cómo te contactás con tu maestra? Ahí es difícil. Pero bueno, hay que sacar siempre lo bueno, ¿no? Pero sin dejar de hacer ese balance, ¿no? De la otra manera estábamos todos adentro del colegio. Ahora no estamos todos a la vez, accediendo de la misma manera. Así que bueno, es también eso hemos elevado y es para que reflexionen también los señores del gobierno, porque el derecho de la educación es para todos.
y se tiene que proveer ese derecho a todo el mundo. Así que bueno. Ujú. Bueno, escúchenme, les cuento brevemente un poquito de la actividad porque hay algo que quiero explicar del punto 1. Después lo demás lo pueden hacer perfectamente solas, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Lo que tenemos que trabajar es con este texto informativo, ¿no? Con esta información. Entonces, yo lo leí recién, cuenta un poco la historia de vida, muy brevemente, de Sarmiento, todo lo que hizo. Esto que yo les leía, docente, escritor, periodista, militar, gobernador y hasta fue presidente de la nación. Fue presidente en el año 1868. Ahora, de Sarmiento hay un montón de cosas para investigar. Y Sarmiento genera un poco como el amor y odio en las personas. ¿Por qué les digo? Porque hay algo que hay que reconocerle a Sarmiento, que él fue el que aquí, en esta construcción de una nación en nuestro país, ¿sí? Fue el que pensó, el que fue el precursor, el que tuvo la visión de educar al pueblo, ¿no es cierto? Civilizar a la gente, decía él, ¿no? Para poder ordenar un país y empezar a construir una nación, se necesita un orden, una educación, ¿no? Entonces él, Ujú. bueno, como dice ahí, a los 15 años ya era maestro, ¿no? Leyó desde muy pequeño, ya llevaba como ese arte del poder explicar y del enseñar desde muy joven. Pero claro, él fue uno de los que mandó a construir escuelas, fue el creador de la ley de educación, la ley 1420, la primera ley de educación, que hoy tenemos ley de educación, por supuesto, pero que deriva de esa ley, que surgió de aquellos tiempos, ¿sí? De la época del Sarmiento. Pero eran otros tiempos. ¿Y por qué digo amor-odio? Porque en ese sentido, y hasta donde vengo diciendo, lo felicitamos a Sarmiento y le agradecemos todo el legado que dejó. Pero por otro lado, esto lo abro así para que ustedes investiguen o si les interesa, ir chusmeando un poco por Google, que ustedes se meten en internet para ir leyendo distintas opiniones, ¿no? No es muy querido a veces Sarmiento. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se vivía de una manera muy distinta a esta y habían pensamientos totalmente distintos a los de hoy en día. Hoy en nuestra sociedad actual hablamos de derechos, ¿sí? De los ciudadanos, hablamos del derecho al acceso a la educación, de un montón de cuestiones, ¿no? De derechos laborales, derechos de las personas, derechos de los niños, ¿no? También de obligaciones, pero uno puede defender derechos de otra manera. Y se habla de la igualdad, que tienen que acceder todos, particularmente en educación, ahora me refiero, todo el mundo tiene que tener el acceso a la educación gratuita, ¿sí? Pero ¿qué pasa? En aquella época, ¿a quién se consideraba parte de la sociedad? ¿Quiénes eran los que realmente merecían ser educados, ser civilizados, como decía Sarmiento, ¿no? Ahí está el kit de la cuestión. No se hablaba de un acceso para todo el mundo. El aborigen, ¿sí? El de la cultura originaria, ¿sí? O el gaucho, era el bárbaro, era considerado por Sarmiento y muchas otras personas más, eran los bárbaros, y los bárbaros en el sentido de gente incivilizada, gente que no iba a tener la posibilidad de ser educada, porque eran como si, a ver, lo voy a decir en un lenguaje más Solo cotidiano. la alta sociedad podían Exacto, estudiar. exacto. Y el gaucho, el aborigen, realmente el nacido en estas tierras, de las culturas originarias, ¿no? Que estamos hablando de América, no, eran considerados como la parte de la barbarie, el bruto, el que no se iba a poder educar. Entonces, a esos muchas veces se los mandaba a matar.
¿Por qué? Porque no iban a poder acceder a la educación, porque no se los consideraba con una inteligencia como para poder transformarse a través de la educación. Esa gente no servía. ¿Me explico? Sí. Ujú. Era el pensamiento de aquellos tiempos. Por eso yo digo amor y odio, no me cae muy simpático a mí Sarmiento. Uno es el Día del Maestro y hay que, bueno, Sarmiento, te queremos y te adoramos, pero yo mucho, la verdad, no. Pero no es que, a ver, yo digo amor-odio no porque uno odie, no comparto ese sentimiento, pero sí entiendo, lo perdono entre comillas, Sarmiento, porque eran las creencias de la época, la cultura de la época. ¿Sí? Y Ujú. bueno, se hacía lo que decía la mayoría, los que tenían el mayor poder. Siempre hay dentro de un Estado, de la construcción de una nación, hay una construcción de una hegemonía, de un poder, ¿sí? Que son personas, personas que, como dijo María, tienen un mejor nivel económico y se consideraban a sí mismos como los grandes pensadores y los Yo, que tenían yo que estudié, seguir sus órdenes. yo estudié esto con mi nene, señor, y bueno, la tarea de él, por eso lo sé alguna cosa, porque ya había estudiado y también había entregado trabajo práctico de esto también. Ajá, No sé si ustedes se acuerdan. El Eh, año pasado. el sí, año pasado, sí. Y Ujú. con mi nene estaba estudiando y mi nene le puse, o sea, yo le ayudé y le puse que las niñas antes no podían estudiar, solamente los niños. exactamente. Y Sarmiento lo que hizo, la función de lo que es la maestra, le incorporó Sarmiento, porque Sí. Sarmiento tenía un amigo que se llamaba Horace Mann, no sé si se pronuncia bien así, que era de Estados Unidos, y estaba casado, y bueno, él a través de esa persona consiguió un grupo de maestras estadounidenses que trajo para acá, para lo que hoy es la Argentina, ¿no? En ese entonces, en la época de Sarmiento, se estaba consolidando la nación. Después de toda la conquista de América, después de la independencia, etcétera, etcétera, se empezó y a dividir mejor los límites de los territorios. En esa conformación de la creación del país, surgen todas estas ideas por parte de Sarmiento, que son válidas, estaban buenas, bien pensadas. El tema es que no estaban abiertas para todos las ideas, estas posibilidades, ¿sí? Y al que se lo consideraba bárbaro, él mismo, hay un libro que hace referencia a todo esto de civilización y barbarie, donde el mismo Sarmiento se expresa como que este grupo de aborígenes, de los gauchos, eran una lacra, que no servían, no sumaban para la sociedad y que había que matarlos. O sea, la solución era el exterminio, ¿sí? Así, ¿me explico? Sí. Entonces, él trajo un grupo de maestras porque maestros empezaron a haber muchísimos años después. En aquellos tiempos, la función de educar se le daba a la mujer, porque la mujer, en aquel tiempo, ¿a qué se dedicaba? Ama Ser de ama de casa. casa y a cuidar a los chicos. Exactamente. Entonces, tenía como una paciencia distinta, ya estaba acostumbrada a realizar una tarea similar, pero el hombre no podía dedicarse a eso. Si el hombre, dentro de lo que era el sistema educativo en aquel tiempo, en esta construcción del sistema educativo también, sí habían hombres, pero ocupando los altos cargos. Los cargos de supervisar, de toma de decisiones, pero el estar el cuerpo a cuerpo ahí, cara a cara con el alumno, era función de la mujer, ¿sí? Como esta visión de madre, ¿no es cierto? Bueno, es Ujú. un poquito como para darles una idea y que ustedes amplíen más el conocimiento investigando y leyendo un poco. Bueno, el punto 2, ¿qué dice? Después de leer de esta información, dice, ¿a qué tipología textual corresponde el texto leído? Selecciona la opción correcta y fundamenta tu respuesta. Yo ahí les pongo acá, en este pequeño cuadro donde muevo la flecha, 4 opciones de tipo de texto.
¿Sí? Entonces ustedes tienen que ver a qué tipo de texto corresponde eso que leímos. ¿Será un diccionario lo que acabamos de leer? ¿Será una parte, un fragmento de una novela? ¿Será una biografía? ¿O será un texto expositivo? Y acá quería explicar. Los textos, ¿sí? Cuando se realizan los textos, hay alguien que arma el texto, hay alguien que lo piensa, hay un autor detrás de todo texto, ¿sí? De ese mensaje, sea oral o escrito. En este caso estamos hablando de un texto escrito, ¿no? Siempre hay un autor detrás escribiendo ese texto, pero cuando lo escribe, lo hace con una determinada intención, ¿sí? Nadie escribe porque sí. Siempre hay una finalidad detrás, que puede ser informar, puede ser explicar algo, puede ser entretener, puede ser dar una instrucción, ¿sí? Puede ser una invitación. ¿Me explico? Puede ser una felicitación, pueden haber muchas intenciones, pero lo cierto es que nadie se les va a poner a hablar de cualquier cosa o a escribir porque sí. Entonces, ese autor lo hace con una intención. Y al escribirlo, también está pensando a quién va a ir dirigido ese mensaje, a qué tipo de receptor, a qué destinatario, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy leyendo a mi hija un libro infantil, el autor, a mi hija le va a gustar el libro infantil, puede que sí, puede que no, pero se va a enganchar más porque ese libro, esa historia, está pensada para la edad de ella. Ahora, yo no me voy a ir a leer para irme a dormir a la noche el cuento del sapo Pepe. ¿Me explico? Por más que sea lindo como lo contó, ya no es de mi interés como adulto. Pero para un niño sí. O sea, hay distintas intenciones. El autor hace un libro infantil con la finalidad de entretener a un público de esa edad. ¿Sí? Por eso piensa en los temas que pueden llegar a interesarle a ese público. Entonces, los autores toman en cuenta todo esto. No es que uno ve el texto y parece que lo hicieron así. No lo hicieron así y tomaron en cuenta todo esto que les estoy diciendo. ¿A quién va a ir dirigido el mensaje ese? ¿Con qué intención lo van a hacer? Y ser lo más claro posible. ¿Por qué? Porque cuando escribimos somos esclavos de nuestras palabras. Oralmente nos podemos resarcir si nos equivocamos o no nos hacemos entender, porque al hablar nos corregimos rápido y es más fácil de entendernos, pero cuando escribimos no tenemos al autor todo el tiempo delante nuestro que nos explique lo que quiso decir. Al que lo lee, al que le llegó ese mensaje, tiene que poder interpretarlo, entonces tiene que estar bien escrito, ¿sí? Con ciertas características. Entonces, en este caso, acá hablamos de tipología textual, hablamos de tipologías textuales, tipología viene de tipos, textual de texto, entonces sería tipos de textos. No todos los textos del mundo son recetas de cocina, por ejemplo, nosotros que tenemos taller de cocina, no todos los textos del mundo son taller de cocina, ¿sí? Son recetas. No todos los textos del mundo son novelas, no todos los textos de los manuales son cuentos. ¿Me explico? Hay distintos tipos de texto y cada uno tiene características que le son propias. Por eso yo puedo diferenciar un diccionario de una poesía. Porque en los dos casos, tanto en el diccionario como en la poesía, voy a encontrar un texto. ¿Pero tienen la misma intención? No. No. En uno voy a tener la intención de comunicarle al lector el significado de las palabras y en el otro voy a tener la intención de brindar un mensaje embellecido en un poema, supongamos un poema de amor, voy a tratar de llegarle al lector a través de un romanticismo, ¿sí? Para que se entretenga de esa manera. Le voy a armar un texto embellecido, con palabras más cuidadas, más metafóricas, ¿sí? Más bellas, que lo conduzcan a pensar en su pensamiento, en el amor, en el romanticismo, ¿sí? Entonces, tienen funciones distintas los textos. Y por tener intenciones distintas, también tienen características distintas, porque yo, sin leer, por ejemplo, esto que tengo acá, ¿sí?
más allá de que acá dice diccionario, yo ya abro y no lo estoy leyendo, fíjense que se notan las palabras en negrita y que tiene formato de diccionario. En cambio, y no lo leí todo, en cambio les muestro esto, Romeo y Julieta, ya por la imagen y todo, acá no me voy a enterar del significado de ninguna palabra. Voy a dejar volar mi imaginación con la historia de amor de William Shakespeare de Romeo y Julieta. ¿Me explico? Entonces, Sí. acá lo que ustedes tienen que hacer en esta tarea puntual del punto 2 es esto que les leí yo de Sarmiento, que se ve acá en pantalla el texto que está con la imagen de Sarmiento. ¿Qué tipo Sí. de texto será? ¿Será un diccionario? ¿Es una novela lo que les leí? ¿Es una No es una biografía novela. o es un texto expositivo? Es un Ojo, texto positivo. ahí voy a decir una cosa. El texto expositivo, ahí que dice María, el texto expositivo es un texto que brinda la explicación, desarrolla una explicación sobre un tema específico. Y ese texto expositivo tiene que estar realizado por un especialista en el tema, porque tiene una base más bien científica ese texto. No puede ser de ficción, no puede ser de mentira, que sea un cuento, un producto de la imaginación. Se tiene que transmitir información verdadera. Por ejemplo, en los manuales que nosotros usábamos hasta el año pasado en el colegio de la biblioteca, los manuales de ciencias están llenos de texto expositivo. ¿Por qué? Porque cada uno de esos textos, a lo largo de esas unidades de trabajo, van desarrollando explicaciones sobre temas puntuales de la historia, de las ciencias naturales, depende de la materia en la cual estábamos trabajando. ¿Sí? Entonces, texto expositivo específicamente son textos que tienen la función de explicar un tema en particular, pero un tema explicado por un experto. Esto tiene que estar claro, ¿sí? Estoy grabando la clase igual para que repasen todo esto, porque es mucha información. La biografía, ¿qué es una biografía? Antes de que se nos corte, quedan 10 minutos. ¿Qué es una biografía? Cri, cri. Espera. Yo esto y la explicación a la información que nosotros tenemos que buscar. Se escucha todo entrecortado. Se le escucha un poquito recortado a Marisol, pero está ahí. Pero hay algo, llegué a escuchar de Marisol, ¿sí? La biografía, bio, la primera parte, bio, significa vida, viene de vida, ¿sí? Y grafía es escritura. Entonces, es el escrito de la historia de vida de una persona, ¿sí? Es la historia de vida, la escritura de la historia de vida de una persona. Eso es una biografía, ¿sí? La novela, ¿qué es la novela? La novela es la historia de... Ahí se cortó. ¿Historia de qué? Piensen en De la que una ven en persona. la tele. Una novela que empiezan a decir cosas, a mostrar. La persona presenta la historia, no sé. Bueno, y a ver, una novela, ¿es de la vida real o es de producto de la No. imaginación? Ficción. Es un Bien, producto de la imaginación. Sí. es ficción. Todo lo que es producto de la imaginación es ficción, ¿sí? Ahora, en un texto expositivo no es ficción. No. Porque hay un especialista que explica un hecho de la vida real, un tema de la vida real. Es un especialista que explica, no sé, supongamos, cosas del universo, o temas de la historia, como dije hace un rato. En cambio, la novela es producto de la imaginación. Dejamos volar nuestra imaginación con la historia que nos propone el escritor, ¿sí? Es ficción. ¿El diccionario será de ficción? No. No. No,
No, también tiene que estar hecho por especialistas, pero la función principal no es explicar tanto, es brindar la información, aunque van de la mano, ¿no? Dan información sobre el significado de las palabras que el lector quizás no conozca. Entonces es un libro de consulta de las palabras, no solo en su significado, sino en la clase de palabra a la cual pertenece, si es un sustantivo, si es un adjetivo, si es un verbo, si en qué género está, si está en femenino, en masculino, y un montón de cosas más. Ahora, si yo les tuviera que decir de nuevo, ¿a qué tipo de texto corresponde lo que yo les leí de Sarmiento? Biografía, señor. Muy bien, sería una biografía. Ustedes van a tener que hacer Biografía una de cruz ahí. Sarmiento. Una Ahí, cruz o en la carpeta ponen punto 2, la opción Biografía. correcta es la biografía, Biografía. o una biografía. ¿Sí? No copian todo. Entonces, es una biografía porque se está contando la historia de vida, en este caso, de Sarmiento. de Sarmiento. Por eso acá dice que tienen que elegir la opción, pero después dice que hay que fundamentar la respuesta. No es pongo biografía y lo dejo así, no. Se trata de una biografía porque se está contando la historia de vida de Sarmiento. De Sarmiento. Ahí quedaría bien completa, ¿sí? Y después, porque me quedan 6 minutos, el punto B. ¿Por qué Sarmiento se preocupaba tanto por la educación? Entonces, tienen que volver al punto 1, volver a leer qué decía y con eso ayudarse a contestar. Si acá ya es leer y contestar en base a la interpretación de la lectura. El punto C. Realiza una lista con las tareas que realizan a diario los maestros. Puede ser así, como este cuadro que les pongo yo acá. Tareas que realiza un docente. Reuniones con las familias, por ejemplo. Preparar actos escolares. ¿Y qué más les parece que hace un maestro? Tiene que pensar en toda su experiencia como alumnas. Dar clase. Explicar. Dar Para clases. su salud, Explicar, ¿qué más? Explicar. Dar la clase. Preparar las clases también. Las Leer. materias. Sigo la materia que le toque. Exacto. Preparar las excursiones. ¿Nosotros no nos vamos de excursión siempre? Sí. Hay que armar los papeles, la documentación, preparar los actos de fin de año. Bueno, piensen en su historia. Ya se me están olvidando, me parece un poquito, con tanta virtualidad. No me acuerdo. Come, la maestra come también, toma mate. Mate. Da la clase porque si no hace paro docente. Ya saben. Extraña la comida, ¿puedo poner? Ay, sí, no, pero no me escrachen, tanto encima ahora la clase está grabada. Todo el mundo No. se va a enterar que me como todo lo No. que ustedes hacen. No. Bueno, pero porque le Es gusta nuestra ficción. comida, por eso, señor. Es ficción todo esto que estamos diciendo. No es real. Bueno, No es real. no es real. Punto 3. Escucha y lee el himno a Sarmiento para luego resolver, porque tiene un himno Sarmiento. Yo también quiero tener un himno. ¿Quién me hace un himno? Quiero una canción para mí. Nosotras, señor. Háganme una canción donde estemos todos, seamos los protagonistas. Yo quiero una canción. Bueno, acá, esto que está acá, esto que yo ahora marco acá, ¿sí? Con una manito que aparece. Ay, no, chau, ¿qué estoy haciendo, lío? Bueno, esto que marqué en azul recién acá, eso se llama un link. Ustedes copian ese link o hacen un clic ahí y los va a llevar a una página donde aparece la canción, el himno de Sarmiento, para que la escuchen, para que sea más dinámico. Pero la canción, la letra, la tengo acá escrita, acá, se las mandé acá para que la lean. Sí. ¿Sí? Letra y música de Leopoldo Corretger. Bueno, ahora, en base a la lectura y a la escucha de la canción, tienen que contestar esto, que dice así: ¿por qué el himno dice que por ver grande a la patria luchó con la espada, con la pluma y la palabra?
selecciona la opción que más se relacione con lo interpretado en el himno a Sarmiento. Ustedes tienen que leer y escuchar la canción y leer las dos opciones posibles y Porque decidirse para por ver una. ¿Qué dónde significará ese fragmento? Luchó con la espada, con la pluma y la palabra, dice. Porque Próximamente. fue, Que él le enseñó a la gente con su palabra y luchó directamente con escribiendo las letras y enseñándole a todos como si fuera un profesor, no peleó directamente una batalla. Bueno, va por ese lado, Marisol, muy bien. Pero, a diferencia de otras tareas que les doy, donde ustedes desarrollan todo, yo acá les estoy dando un cuadro con la opción 1 y la opción 2. La tienen que leer y Y ahí porque para contestarla. ver contestar grande a cuál las... es la... Hay una sola opción correcta, lógicamente, y la que más se ajuste, esa va a ser la que más se relaciona con lo que escucharon e interpretaron, es la que tienen que marcar como correcta. Y para ir finalizando, pues se me corta. Último, un nuevo desafío, ¿no? Acá para reflexionar. ¿Por qué digo un nuevo desafío? Porque nosotros siempre estamos reflexionando. Siempre vamos viendo los Contesta. temas y relacionándolos, siempre estamos reflexionando en la escuela de adultos. Contesta, hay dos preguntas personales. ¿Te sentís responsable de tu aprendizaje? Explica tu Sí. respuesta. Y la otra, ¿por qué crees importante que la gente aprenda a leer y a escribir? Explica tu respuesta. No nos olvidemos que fue la Semana de la Educación de Adultos, días atrás, que lo tienen en la agenda. Y ahí se termina la clase. Se está por cortar. Cualquier cosa voy a grabar, está todo grabado, ahora les voy a subir la información. Bueno, Me mandan mensaje por privado, chicas, cualquier cosa. Saben que las quiero un Bueno. montón, estoy contenta que se hayan podido ver, ¿sí? Y no me pierdan el contacto. Así que me Sí. mandan mensajito o me contestan los mensajitos. Y miren el budín que hice, que mandé el link. no, sí vi. ¿Sí? El budín express, chicas, yo no puedo hacer la sopa paraguaya, pero les hago el budín express. Sí, pero se veía rico. Qué lástima que no pudimos comer ese budín. Mañana tenemos que hacer comida, ¿no, señor? Sí. Tienen que filmarse, sacarse fotos.